Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Martín Esperati en Solplay. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Qué Martín? ¿Cómo te va? Buenas vergüenza tardes, esto. saludos para vos y todo el equipo de trabajo. Bueno, gracias por estar. Senador, ¿cómo viene usted con el mate? ¿Se prepara mate? Cuénteme un poquito en esos viajes que Sí, hace. no, sí, permanentemente, un amigo permanente y constante, ¿no? En el auto, caminando, recorriendo, digo, y en Claro, oficina claro. también. Claro. ¿Y cómo, si me tiene que dar algunos tips? A ver, qué sé yo. Algunos dicen, no, ponele agua directamente. Otros dicen, no, el mate tiene que ser estético. ¿Cómo prepara el mate, senador? Mira, a mí me gusta hacerlo amargo, pero bueno, como buen político tomo el mate que venga, lavado, dulce, no tengo, pero a mí me gusta armarlo. Poner la yerba, golpearlo un poquito para que quede de costado y ahí queda un huequito y ahí tirar el Bien. chorrito y para que no se moje toda la yerba y después la bombilla. La famosa montañita, digamos, lo entrerriano. Sí, claro, sí, Claro. sí. Bien. Pero Es bueno, como un mate masa eso de que sí. agarro cualquiera que venga. Es el mate Cla- Igual masa. sí, hay que ser amplio con el mate. Mi esposa toma con edulcorante, yo lo tomo igual, así que recién me Claro. llevo uno, así que Claro, me imagino en las giras que hace, en las recorridas, tome senador un matecito y ahí, bueno, ahí tiene que agarrar cualquier cosa, lo que venga. totalmente, como ven, a veces en los barrios las mujeres, sobre todo las mujeres grandes, le ponen una montaña de Sí, le ponen azúcar, muchísimo igual lo azúcar. tomamos. Claro, Sí, claro. La glucemia por en las nubes. sí, no Lo tiene. único que no me gusta es cuando viste en la bombilla, no sé si está bien comido por una factura o No, torta y te queda. Ese es el No, por tema. favor, No, no. es es verdad eso. verdad. No, ahí agarro y le tiro con agua caliente del termo, la limpio un poquito con el chorro Claro. del lado. O a lo mejor circunstancialmente tiene una servilleta, se hace ahí ¿no? Claro. El que lo limpia un Sí. poquito. Bueno, hay que tener cuidados con eso, es cierto. Bueno, senador, nos gustaría conocer qué opina al respecto. Usted como legislador, nosotros venimos abordando un tema realmente que ha ganado centralidad, digo, desde el punto de vista social, que tiene que ver con las expresiones públicas. La semana pasada, un equipo de fútbol de allí, de Rincón, que expresó una bandera, ni uno menos. Sacamos también al colectivo feminista de Rincón, donde nos decían, nosotros nos sentimos agraviadas porque entendemos que están utilizando casi nuestra misma consigna y le están bajando el precio. Es como que trajeron, ellas mismas ponen en el tapete esta discusión. Entonces, le quiero preguntar a usted, senador, ¿qué le pasa cuando escucha esto? Yo no sé si la noticia la ha escuchado, la ha Sí, visto. ¿Qué piensa usted como legislador, como vecino, cuando escucha todo este tipo de noticias? sí, por supuesto que lo vimos, porque tuvo trascendencia fuera del ámbito de Santa Fe. Y mira, hay que separar una cosa de la otra, pero no dejar de ver todo. Mm, Por un lado, nadie puede dudar de lo que significó el movimiento Ni Una Menos, que empezó quizá como expresión por un femicidio aquí en mi zona, en la ciudad de Rufino, hace 6 años, y que evidentemente es una marca que trata de visibilizar la violencia contra las mujeres y generar eh, una reacción por parte de la justicia, del Estado, una protección hacia eso. Justamente el día de hoy, donde estamos también asistiendo a lo que fue otro femicidio más en, en la provincia de Buenos Aires, en 3 de febrero, ujú. y que es un tema que la sociedad moderna lo viene trabajando y protegiendo la integridad física y psíquica de las mujeres y castigando con firmeza la violencia sobre ellas. Y eso es importante. Pero paralelamente a eso, está surgiendo, y yo lo vengo percibiendo, un fenómeno que no puede dejar tampoco de visibilizarse, que tiene al hombre a veces como víctima de la propia violencia, ¿no? Eh, Hablo de hombres que a veces, no digo que sea este caso, pero digo en la generalidad de los casos, padecen, son víctimas de falsas denuncias, Mm, de hombres que a veces por una mera denuncia son llevados presos, eh, o de hombres que a veces no pueden ver a sus hijas o a sus hijos, y donde pareciera que justamente la violencia también los perjudica como seres humanos, ¿no? Entonces empiezan a aparecer casos eh, que se materializan, que se visibilizan y que, bueno, justamente también requieren que el Estado de la sociedad moderna los mire. ¿Mm? Usted está viendo que hay
usted está detectando que está pasando otra cosa, digo, digamos, se vulneran derechos, en este caso, de los hombres. Nosotros decimos aquí, cuando entendamos que tenemos que hablar de personas y no de géneros, me parece que ahí va a estar el punto de todo esto. Exactamente, digo, insisto con volver al principio, siempre partiendo de la base de entender la importancia que tiene la lucha, la expresión pública en contra de la violencia contra las mujeres y en favor de su protección, ni una menos es la expresión, si vos querés, de las tantas luchas que hay, pero no que yo lo vengo viendo, está ocurriendo en el sistema, lo podés consultar con los juzgados de familia, lo podés consultar con la Defensoría del Pueblo. A ver, por ejemplo, un dato les doy. La semana pasada, en las comisarías de la ciudad de Santa Fe, había 312 personas presas. De esas 312 personas, 174 estaban presas por denuncias de violencia o de abuso sexual. De abuso sexual. Muchos de los cuales son ciertos y está bien que estén, pero otros que son por la mera denuncia y a veces sin cerciorarse. Entonces el fenómeno de la falsa denuncia lamentablemente existe y a veces termina transformando un abuso del sistema sobre los hombres. Quería conectarlo también, senador, con el tema de los juicios abreviados al respecto, ¿no? Un poco puede tener cierta relación con lo que está mencionando. Sí, puede ser, a ver, depende cómo cada caso particular, cómo se llegue a dar, ¿no? Pero yo digo, por lo que uno recaba en la información cuando hablas cara a cara y de verdad, porque la verdad que hay algunos, vos escuchás que algunos jueces tienen miedo de hablar de esto, algunos políticos tienen miedo de hablar de esto, y la verdad que es un tema que hay que abordarlo, porque hay muchos casos de falsas denuncias que generan daños que realmente son, en algunos casos, son daños irreversibles. ¿Por qué tendrían miedo de abordar esto, senador? Porque hay una reacción demasiado agresiva hacia el que piensa distinto. Yo digo, esos muchachos que posaron con un cartel. ¿Alguien le preguntó por qué pusieron ese cartel? Quizá le esté pasando algo a alguien que quiera decir, o sea, no, entonces permanentemente ya es como que hay una reacción de persecución, de escrache, entonces hay miedo en el sistema y es lo que está pasando. Senador, Pablo Benito le saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Hola Pablo, ¿qué tal? Bueno, también decir, una vez lo dije, el senador, tanto como Carlos Delfrade, otros más, que no importa cómo piensen, que son materia de consulta hasta en las cuestiones de diálogo, ¿no? Y justamente hablamos con el senador de estas cuestiones y lo difícil que es para hablar, también para los políticos lo que decía, porque son hilos muy delgados los que se han trazado en estos últimos años, si se puede decir, porque, por ejemplo, bueno, ahora sí, yo mandé acá, vamos a poder conocer, hoy es hoy es martes 20. Hoy es martes 20, el sábado 10 sucedió esto que hablábamos del cartel, se habló solo, y recién ahora van a escuchar públicamente, en este medio, y no voy a decir de manera exclusiva todo eso, pero porque es importante, a la persona que motivó ese cartel, recién ahora. Y entonces en esto de nadie le preguntó nadie, por qué, claro, es como decir, a ver, hablaron todos. Y ustedes, muchachos, ¿qué es lo que quieren visibilizar? ¿Qué pasa? Quizás es más simple de lo que uno piensa, ¿no? Esta cuestión de que se juntan los muchachos, posan y ya está, y no lo ven. Y después pasan un montón de cuestiones. Pero en esto de lo que decíamos los juicios abreviados, senador, también es esto que nos tiraba Somaglia la otra vez, que de cada 100 condenas que se dan, 98 son de juicios abreviados, y ese número también hace que cada uno que es acusado también tenga la situación de decir, bueno, perdí, acá no voy a salir de esta situación, yo firmo porque mi familia aparte está dejando la casa, el auto, todo para pagarme una defensa. Esa es una realidad de hoy. Sí, también es cierto eso en el ámbito penal, pero también se da en los ámbitos civiles o en los juzgados de familia. Sí. Entonces uno ve a veces
que se pone todo en la misma bolsa. A veces entonces el sistema reacciona con firmeza como debe ser, porque obviamente partimos que estamos de acuerdo con el proceso de protección de la mujer frente a la violencia del hombre por ser mujer, pero en esa misma bolsa aparecen casos de hombres que terminan siendo víctimas de falsas denuncias, por X motivo, por despecho, por venganza, pero no es que es una opinión mía, recojo el dato estadístico que uno escucha en los ámbitos de los juzgados de familia, en las defensorías generales, y terminan generándose situaciones de injusticia donde pareciera que a veces la violencia es contra el hombre, y esa violencia contra el hombre a veces no se visibiliza, porque no está de moda hablar de eso, pero es algo que viene pasando en la realidad, y yo creo que hay que empezar a abordarlo como problemática, hay que empezar a ponerlo sobre la mesa, y no pueden por esto nadie sentirse mal, porque yo creo que nadie de buen corazón o de buena fe se va a incomodar porque alguien plantee, che, miren, estos casos de falsas denuncias hay que tenerlos en cuenta, o de abusos, que son, la violencia no es solamente de un género hacia otro, la violencia es de las personas, y lamentablemente hay mucha violencia que no está visibilizada, y acá creo que hay que proteger es al ser humano. Sí, y sobre todo a los niños, ¿no? Porque lo que está mencionando, con respecto a lo que pasa en los juzgados de familia, a mí me ha tocado, de alguna manera, voy a decir nada más que tener acceso a situaciones, ¿no? Incluso por una situación también personal. Y estando en un lugar, había una señora, ¿no? Y un señor. Los dos tenían el mismo problema. O sea que ante la negativa del padre de uno, la madre de otro, la justicia no decidía, pero tampoco si decidía se le tenía que arrancar a uno de los dos, sea hombre o mujer, pero era un caso que lo vi palmario. Entonces, para no hacer nada, para no comprometerse, la justicia dejaba hacer, ¿no? Que también es difícil, porque ¿qué vas a hacer con un chico de 3 meses, 6 meses? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a buscar la policía? ¿Lo va a arrancar? Y esta situación pasa un montón, porque aparte el hombre, sobre todo el hombre, pero también la mujer, si opina, por ejemplo, públicamente, en las redes, eso le va a ir en contra. Le va a ir en contra, porque eso después se mensura también a la hora de que, bueno, la violencia, y la verdad que las violencias, más allá de los extremos, en un punto nacen como una formulación. Digo, no es solamente mujer, solamente varón, nacen como formulaciones familiares. Pensaba, senador, estamos dialogando con Lisandro Enrico, senador por el departamento de General López. Usted había dicho, los políticos tienen miedo de abordar estos temas. ¿Siente que está solo en esto? ¿En la legislatura, en la política en general, en Santa Fe? Sí, no digo que todos los políticos, ¿no? O los jueces, pero digo que hay un poco de miedo. El otro día hablaba con un juez que había mandado preso a un menor de edad por una denuncia que había hecho una chica por abuso sexual, que no sabía qué pasaba, eran los dos menores de edad, habían tenido relaciones sexuales en un boliche, y bueno, y terminó este menor de edad preso, que un chico que era abanderado de la escuela, deportista, terminó preso en el IRAR, que es un lugar de máxima peligrosidad para un menor de edad, a la par de personas con muchos antecedentes delictivos, y no había una comprobación. Obviamente la Cámara después lo dejó en libertad, pero estuvo casi 20 días. Entonces yo hablaba y me decía realmente, bueno, a ver, acá también no hay cobertura, porque si uno analiza si un caso es o no verídico o cierto, rápidamente aparecen estos comentarios que son muy duros, muy de extremos. O sea, lo que pasó con el equipo de fútbol, alguien quiere expresar algo, estamos en el año 2022, estamos en plena democracia, ¿cómo vamos a fustigar a un grupo de jóvenes que hace una expresión en defensa de un compañero que quizá la tenga, tenga ese derecho a ser defendido por sus amigos, y tratar de castigarlo para que no compitan, para sacarlo de la liga, para escracharlo? Eso no es bueno, porque eso genera más violencia. Y sí, más violencia. A ver, un papá que no puede ver a sus hijos, porque no lo puede ver,
está violentado también. Y hay muchos casos de esos. Digo, Además, eso también es banalizar la lucha de las mujeres también, ¿no? Incluso también del desconocimiento por muchos hombres y también por mujeres que están en esa situación, de que hay figuras en el Código Penal, por ejemplo, el impedimento de contacto, ¿no? Que Sí. es una de las pocas figuras penales en las cuales se extingue cuando se deja cuando deja ocurrir el hecho, que es que el padre que conviviente no puede negar que lo vea, no, porque aparte también el derecho del niño a ver a su padre o a su madre, y es una figura penal. Y muchas veces no se les informa tampoco, porque es como, bueno, yo no quiero meterle un problema penal a la madre de mi hijo o a la madre de mi hija. Pero en realidad lo que estás haciendo es provocando de que una vez que vos tenés la posibilidad de verlo y hay un cumplimiento del régimen de visita, esa figura se extingue. Pero no se los explica bien. En los juzgados no se los explica bien, en los juzgados de familia no se los explica bien, y quizás el Estado en esto sí, senador, tendría que hacer desde la provincia por lo menos algo para que al menos la información circule. Sí, por eso hay mucho que hacer. Y siempre partiendo de la base de que reconocemos todo lo que se ha avanzado en el país respecto de la protección de la mujer y en contra de la forma de violencia contra ellas por ser mujer, que tienen que ser... Esto es alguien que ya nadie lo discute. Ahora, esto a veces no debe dejar de visibilizar los problemas que hay con la violencia hacia los hombres, que no es una violencia física, no es un padecimiento físico, aunque a veces los hay hombres golpeados y agredidos y hasta ahí, pero no es el caso más típico, sino otras formas de violencias que se padecen, que también tienen que ser parte de, si queremos mejorar la condición humana, pensémoslo para todos los géneros, no no solamente uno. Entonces, el derecho de la defensa también está, y esto que está creciendo. La otra vez hablaba con la defensora provincial, la doctora Balangione, Jacqueline Balangione, y bueno, justamente esto que está creciendo, ¿no? De a veces se articula una denuncia por un hecho que no está probado, y con la mera denuncia, un hombre puede ir preso, y a veces esa denuncia no es cierta, se comprueba que es falsa, pero ya el hombre estuvo escrachado, estuvo preso, si es una persona que ha tenido un trabajo, o sea, en una sociedad democrática y civilizada no debe ser así. Déjeme, senador, pasarle una pregunta y una inquietud por aquí. La gente también con sus comentarios por acá. ¿Qué dice Laurita al 127? Dice uno de nuestros oyentes, quisiera que el senador me explique. Ayer escuché que una mujer quería hacerle juicio por usar el nombre de Ni Uno Menos en cartel que usaron los chicos porque tenían registrado el nombre. Ahora hasta ese poder tienen. ¿Y la igualdad de género dónde queda? Dice el 127. Yo no sé, a lo mejor, senador, si usted sabía, esta persona que es una de las fundadoras de Ni Uno Menos recibió un llamado de este colectivo de Ni Una Menos que, bueno, aparentemente tenía registrado el nombre. Aparentemente no lo tiene. Claro, por eso. Después cuando lo fuimos a... Claro. Por favor. Cuando fuimos a mirar, estaban los registros, estaba justamente registrado el nombre, Ni Una Menos. Casi como comercializar una causa social, algo que no se entiende, ¿no? Claro, porque está bien, es cierto. No se puede utilizar, si está registrado, que yo no sabía ese nombre, si está registrado en el Registro Nacional de Patentes de Invención o no sé dónde, no se puede utilizar comercialmente, pero digo, preguntémosle qué pasó a esos muchachos para que hagan un cartel así. En una de esas hay un compañero que está sintiendo una persecución por algo, entonces no es una cuestión económica, hay alguien que está tratando de decir algo. Y esto que yo estoy planteando, lo escucho en los estrados de la justicia, lo escucho en los tribunales, lo escucho en los organismos del Estado, de casos del problema de la falsa denuncia, o de los hombres que están siendo impedidos de muchas cosas y por ser hombre a veces no tienen cómo expresarlo o no tienen la escucha o la atención debida del Estado. Bueno, hay mucho por laburar. El 530, ¿qué dice por acá, Laurita? Increíble la cantidad de mensajes que llegan. Dice, el miedo al que se refiere el legislador es a que si lo pensás y lo decís, estás en contra del colectivo y por ende te tratan de machirulo. A nadie le gusta ser escrachado. Imagínense un juicio donde existe un jurado de personas civiles.
Ya la opinión pública estaría estigmatizando a algún hombre por ser de ese sexo, dice el 530. ¿Viene por este lado, senador, esto que mencionó al principio? Y pasa un poco de eso. Es la verdad, a veces hay muy poca tolerancia en algunos colectivos como el. En realidad, tenemos que pensar que vivimos en una sociedad, en un Estado de Derecho, donde la protección no es es a favor del ser humano. No es bueno ni el machismo ni las expresiones radicales del feminismo, porque lo que hay que proteger es al ser humano, a la persona, más allá de su elección o de su género. Entonces digo, pero aparecen formas, a veces de violencia contra los hombres, que también tienen que ser escuchadas. Esto no implica contrarrestar todo lo que se ha logrado en estos últimos años. Digo sí, la voz de los que no pueden hablar o de las personas que a veces terminan siendo víctimas de un sistema. Senador, le agradezco mucho. Gracias y la seguimos en otra oportunidad. ¿Le parece? Bueno, cómo no, muchas gracias a ustedes. Gracias. Martín y a todo el equipo. Un abrazo. Muchas gracias. Lisandro Enrico, senador provincial.